Señores, continuamos con nuestro invitado el día de hoy, con el doctor Denis. Estamos en una conversación aquí muy interesante porque pues estamos hablando de lo que está pasando en el Colegio de Abogados, que ya hace unos años estamos con una situación y esperemos que felizmente este año podamos pues retomar nuestro gremio, doctor, ¿verdad? Y que comencemos a participar, que es el llamado que le hacemos. Entonces, me gustaría conversar con el doctor acerca pues de una sanción reciente que tuvieron precisamente dos abogadas. El caso en sí no lo vamos a detallar porque es un caso privado, ¿verdad? Pero sí en el ámbito sancionador. Me gustaría saber, doctor, hasta qué punto es, digamos, legal esta suspensión que tienen estas dos abogadas. Dice que es una suspensión para el ejercicio durante un año, producto de un supuesto ejercicio temerario que alega la contraparte, para ver si usted nos puede pues hablar un poco de esta situación que está pasando con estas abogadas. Mira, esa pregunta sumamente interesante me lleva a la época de del desencuentro de América, precisamente a la controversia de Valladolid, Okay. y que hablaban, decían que, y ahí Pablo Neruda escribió luego sobre eso, y en la controversia de Valladolid preguntaban que con qué valor, para decirlo de esta manera más coloquial, con qué valor se quiere hacer de estos indios vivos cristianos muertos. Es decir, en nombre de la fe se quería obligar a los indios a que tuvieran fe. Pero ¿con qué autoridad? El Correcto. valor que decimos es la autoridad. ¿Con qué autoridad? Entonces, ¿con qué autoridad el Colegio de Abogados actual de la República Dominicana puede sancionar abogados? ¿Con qué autoridad? Si está Okay. en discusión, confirmado por las partes en conflicto, si está en discusión la presidencia del colegio, entonces está en discusión todo lo demás por esa parte. Ahora, por otro lado, sí te digo, si a mí me llaman al teléfono, me buscan en la oficina o me dicen personal, deme el nombre, deme el teléfono o deme la oficina del abogado Juan Pérez, del abogado Juan de los Palotes, de la abogada María Pérez. Okay. Yo con entera certeza tengo esos datos, se los otorgo a quien los solicite. ¿Por qué? Bueno, porque se debe entender que el abogado, miren, pero es que nosotros estamos al lado, guardando toda la distancia posible, para hacer la misma analogía, estamos al lado de Jesucristo, que es nuestro abogado ante Dios. Entonces, esa profesión debe ser, como se le llama, honorable. Los abogados no Correcto. estamos llamados a tener ningún tipo de conflicto con nuestros clientes, ni mucho menos con los colegas. Eso está Exactamente. en el ABC de la deontología jurídica. Jurídica, correcto. ¿Entiendes? Entonces, un abogado no puede tener ningún tipo de conflicto. Entonces, un gremio que está desautorizado no tiene autoridad para sancionar a sus agremiados. Ahora bien, ese es mi pensar, pero lo que dice la norma es que existe un tribunal disciplinario Disciplinario, correcto. en el Colegio de Abogados y esas decisiones del tribunal disciplinario son recurridas ante los tribunales, que ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es como una jurisdicción privilegiada. Privilegiada, No correcto. tengo a mano acá la sentencia de
no sé si fue con relación a ese mismo caso, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, no conforme con la Constitución, esa cuestión de las sanciones emitidas desde el Colegio de Abogados. Porque para el Colegio de Abogados, dice el Tribunal Constitucional, no tiene la calidad habilitante, precisamente, valga la redundancia, para inhabilitar a un profesional. Perdóname, pero Pero eso, no la tengo aquí para poder que la audiencia se correcto. ilustre de manera perfecta. Esa decisión a la que usted hace mención con relación al Tribunal Constitucional es a propósito del caso en cuestión que hablamos de la sanción porque el caso lo amerita o porque le desconoce calidad a la actual gestión del colegio. Bueno, habría que preguntarle a los jueces que esa cuestión a los jueces que decidieron, pero a mi modo de ver, y es así, el Tribunal Constitucional vela porque cualquier norma, cualquier tratado, y es más, cualquier contrato sea conforme a la Constitución. Sí, eso es lo que dice el TC, que es conforme o no. Si no es conforme a la Constitución, entonces dicta la sentencia indicando lo que debe hacerse, una sentencia exhortativa, una sentencia declarando nulo alguna cuestión, depende de qué sea el proceso que se le haya planteado. Creo, vagamente recuerdo que se trató del mismo proceso, de un mismo proceso. No sé si es el que tú refieres, pero eso es lo que hace el Tribunal Constitucional, o conforme o no conforme con la Carta Magna, que yo le llamo a la Constitución, haciendo un ejercicio de permitirme pensar, yo le llamo declaración de principios, porque la Constitución es que decimos quiénes somos, qué queremos, qué tenemos y hacia dónde queremos ir como país. Correcto. Doctor, en ese mismo orden, ya saliéndonos de un caso en específico, como nuestro programa es un programa educativo, a mí me gustaría que usted le pueda explicar un poco a nuestra audiencia cuál es el proceso ordinario ante una violación X de un abogado o un incumplimiento ante un cliente. ¿Cuál es el proceso adecuado para que un ciudadano común y corriente pueda pues acudir al gremio cuando lo tengamos disponible, ¿verdad? Porque aquí volvemos al punto inicial de nuestra conversación. Pero ¿cuál es ese punto de apoyo que la gente normal en la calle, común y corriente, puede acudir cuando se siente violentado, cuando se siente... porque un abogado, como nosotros le decimos, o lo mal representó o lo engañó? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer? Bien, gracias por la pregunta. Fíjese, lo primero que tiene que hacer es verificar qué fue lo que contrató con el abogado. Correcto. ¿Qué fue que contrató? Entonces, partiendo, y lo primero que hay que estar claro, como abogados y a la ciudadanía que no es de la clase jurídica que ve este programa, tiene que entender que los abogados ni son jueces ni son magos. Entonces, el abogado es un contrato de medios y el resultado va de acuerdo a lo señalado por la ley, pero la ley tiene que ser interpretada o aplicada por los tribunales. Mucha gente cree, ya contraté el abogado o la abogada, le pagué mucho dinero, tiene que resolverme el problema. No necesariamente. La expertise de los profesionales del derecho, su experiencia, su manejo de los temas, le hace tener, y el nombre también, hay que ser honesto, el nombre también le hace tener quizás
mayores posibilidades. Posibilidades. No así un estado de ánimo que se llama, que a la gente le gusta que el abogado le diga certeza. Sí. No hay certeza. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer? Viendo que el contrato Cotalitis que firmó con ese abogado, el abogado se comprometió que sí o sí iba a resolver el caso. Bueno, entonces ahí tiene que ir ante el tribunal del colegio de abogados, presenta una querella acompañado de abogado o una denuncia. ¿Qué pasa? Es un tribunal disciplinario, pero se rige bajo las mismas reglas del derecho común. Correcto. Es un tribunal, hay abogado defensor, hay abogado acusador, puede ser una denuncia o puede ser una querella. Se va a conocer y el tribunal entonces va a verificar, hay un fiscal para hacer una investigación. Es como si fuera un proceso ante un tribunal ordinario. Okay. Sin embargo, es un proceso, que eso es lo que dice el Constitucional un poquito por ahí, es un proceso disciplinario. Entonces no puede tener la misma connotación e incluso la misma sanción que un proceso ordinario. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que debe hacer. Pero mi primera recomendación es saber a qué abogado contratan y entender que el abogado es un profesional, no es como la ingeniería, aunque sí es el derecho es una ciencia, pero es una ciencia en movimiento. El ingeniero te dice que va a hacer una pared, tiene que hacer esa pared, que hizo el plano, hizo la cubicación, le pagaste el dinero. Si no hace la pared, entonces el ingeniero no cumplió. Ahora, si el abogado lo contrata para una defensa o para una acusación, si no se obtiene el resultado esperado, en principio, habría que ver particularidades. No es responsabilidad del abogado. Eso es lo que me interesa como abogado para los demás colegas y además para la ciudadanía en general, que se entienda. Abogado, diligencia de medio, no de resultado. Aunque el cliente paga de acuerdo al resultado obtenido por ese profesional en otros casos. Lo puede en esta era stalkear a ese abogado si no es de renombre. Si es de renombre ya usted le va a pagar por el nombre que tiene. Correcto. Doctor, en este caso, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, recientemente hemos tenido temas de estafas inmobiliarias que igualmente involucran desafortunadamente abogados para poner el contexto de mi pregunta. El punto aquí es, de acuerdo con, una vez se logra, digamos, establecer que un abogado tuvo una participación activa, dolosa, frente a un cliente, ¿verdad? Eh, ¿Hemos tenido algún tipo de precedente anteriormente a sanciones disciplinarias respecto a este tipo de conductas? Sí, claro, evidentemente ha habido. Incluso hay abogados que han sido sometidos a la justicia ordinaria por haber cometido infracciones con relación a clientes, porque hay tipos penales que están ahí. Está la estafa, que usted mencionó, está el abuso de confianza, y entonces han sido sometidos y han sido muchos condenados. Pero eso es igual cuando se dice, se decía antes, la policía está llena de delincuentes. Mucha gente decíamos, y yo me escribía en esa tesis, no, hay delincuentes que se meten a la policía. Y entonces, ¿por qué? Porque bueno, cuando la policía menos miembros tenía, ahora no sé por dónde va, tenía 20.000 miembros. Y si de 20.000 miembros 100 están delinquiendo, entonces significa que esos son delincuentes. Correcto. Es igual que los abogados. Si hay, mal contados, 80.000 abogados y de esos 80.000, 20 tienen conflicto con la ley, significa que esos no son abogados. Estudiaron derecho pretendiendo hacer de esa carrera
y de esa juramentación como profesional del derecho una licencia para delinquir. No así abogados, porque el término abogado, el concepto mismo de su definición, dice claro que es el que aboga, Correcto, el que defiende, el que aboga por otro, correcto. no el que usa ese título para su propio beneficio en detrimento de otro. Sí, definitivamente es una carrera, doctor, que a mucha gente le llama la atención. Como usted lo mencionó ahorita, yo recuerdo cuando yo estudiaba de todas las áreas, habían muchos militares, médicos. Usted como maestro, docente, lo puede pues, corroborar que definitivamente es una carrera que llama muchas pasiones y a la gente le gusta, a la gente común, a la gente de otras carreras, pero es una carrera que lleva también consigo mucho compromiso. Yo recuerdo el otro día que tuve una entrevista con Yomaris, una persona muy cercana que es abogada aquí y se está en el proceso de validación para hacerse abogada en los Estados Unidos, precisamente en el estado de la Florida, está esperando los resultados del VAR, ya se examinó. Y cuando yo le pregunté que qué significaba para ella cuando finalmente se examinó y que tiene la posibilidad de tener su licencia para trabajar de abogada en los Estados Unidos, ella dijo una palabra que todos los abogados deberíamos tener en cuenta siempre y mencionó la palabra compromiso. O sea, nosotros tenemos un compromiso primero con nosotros mismos y con nuestra sociedad y con nuestros clientes. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, doctor, el tiempo en televisión es súper corto, pero me gustaría como mensaje final para cerrar el día de hoy nuestra entrevista, cuál es el mensaje para esta nueva generación y sobre todo para los abogados de integración que usted nos puede dejar para concluir el día de hoy. Bueno, a propósito que menciona Miami, en la época de juventud, tuvimos la bendición y la oportunidad de participar allí en un curso de liderazgo. Y el lema que surgió de ese curso era el siguiente: hay que vivir, amar, aprender y dejar un legado. Entonces cada generación tiene ese compromiso de hacer algo importante que trascienda las demás generaciones. Entonces en esta era que incluso se habla de que muchas carreras desaparecerán, les digo a los jóvenes abogados y a los que están pensando estudiar derecho que queda mucho todavía para nuestra carrera, porque la vida en sociedad debe ser regulada. Fíjense Correcto. que se regula, valga la redundancia, hasta la haya. Entonces, si se regula todo y el uso de la tecnología, significa que queda mucho para el derecho y que debemos estar entonces comprometidos, participar, vincularnos y ser parte de lo que siempre se busca, ese gran cambio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias Señores, a usted por la invitación. agradecerles el favor de su sintonía. Ha estado con nosotros el doctor Otoniel Figuereo, Denis Otoniel Figuereo, quien nos ha hablado ampliamente el día de hoy sobre nuestro gremio, cómo está y sobre todo las sanciones y el comportamiento pues, de los abogados. Así que nos vemos la próxima semana, señores. Buen fin de semana.